Óscar Ugarte, exministro de Salud, está con nosotros esta noche. Gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. ¿Esta propuesta en concreto del Ministerio de Salud pone en riesgo la calidad del servicio de salud? A ver, yo creo que el principio de la meritocracia es fundamental. En salud, en educación, en lo que fuera, ¿no es cierto? Por lo tanto, la calificación de los profesionales es un tema central, más aún en el caso de salud, donde lo que está en juego es la vida, ¿no es cierto?, de las personas. Pero, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que los profesionales tienen que estar calificados para ejercer la profesión. En este sentido, yo quiero poner las cosas un poco en orden, porque el Ministerio de Salud en eso, disculpen la expresión, pero es la última rueda del coche. ¿Por qué razón? Porque no le corresponde al Ministerio de Salud definir quién tiene la capacidad de ser médico o no. ¿A quién le corresponde eso? A las universidades. Porque las universidades son las que dan los títulos profesionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Un médico, si no tiene título profesional, no puede ejercer. Sería ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, el primer paso es a quién dan las universidades el título. Pero incluso con el título, un médico no puede ejercer. Pero cuando dice a quién dan, ¿es porque no están dando títulos a personas que están calificadas? A eso voy, porque tiene que ver con el tema. Pero con un adicional. Aún siendo titulado, un médico no puede ejercer si no está colegiado. O sea, inscrito en el colegio médico. La medicina es una de las pocas profesiones en las cuales la colegiación es fundamental para poder ejercer. Entonces, las universidades forman a todos los profesionales, no solo a los médicos, ¿no es cierto? Y buscan, la mayoría de ellas, la mayor calificación y excelencia en la formación profesional. Sabemos que hay universidades que no necesariamente cumplen con ese requisito. Pero antes de que haya esta disposición de dar un examen al final, después del internado, durante el internado, cada universidad lo decidía. Muchas promociones de médicos, en mi caso, por ejemplo, no han pasado por el examen. El examen viene del 2003, pero con anterioridad eran las propias universidades que decían, por ejemplo, a uno le tomaban exámenes en el internado y de acuerdo a eso... pero lo que se aprueba en el 2003... ¿es favorable, ayudado, digamos, a tener médicos más calificados? Bueno, eso es lo que hay que entender. Debería haber ayudado, ¿no es cierto? Porque es una medición de la capacidad de los profesionales que están saliendo y que amerita, por lo tanto, titularlos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un estudio que si bien esta norma es del 2003 en adelante, hay un estudio que abarca del 2009 al 2019. ¿Y qué nos dice? Que en ese periodo todas las facultades sumadas, tanto las de mejor calificación, digamos, hasta las que tienen menor calificación, han formado más o menos 30.000 médicos. Y han titulado a 30.000 médicos. Pero durante ese tiempo, el estudio dice que todas, con más o con menos, han tenido una proporción de jalados en el examen. ¿Cuánto suma eso? 35%. Eso quiere decir que de los 30.000 médicos formados durante este tiempo y titulados, hay un 35% que no pasó el examen. Bueno, eso es lo que tiene que ser ¿Pero corregido. qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso hay dos cosas que tienen que hacerse. Uno, las facultades de medicina no pueden titular a quienes no han pasado el examen. Y además, dicho sea de paso, este examen, ¿quién lo ha decidido? La Asociación Peruana de Facultades de Medicina, o sea, ASPEFAM. Pero las propias universidades no están cumpliendo con titular a quienes aprobaron, ¿correcto? Y ahora lo que el ministro está proponiendo es que aquellos que no hayan dado el examen o que hayan jalado el examen vayan a atender a personas bajo el SERUM. Claro, ese es un parche que la verdad no se justifica, ¿no es cierto? ¿Faltan médicos? Sí, por supuesto. Pero ¿esta es la medida requerida en estos momentos? No, no es la medida. Ha habido momentos en que sí se requirió eso. En la pandemia, por ejemplo.
De acuerdo. En la pandemia faltaban médicos, sí. Estaban en proceso, se les autorizó transitoriamente. Igual los médicos formados en el extranjero, que tenían que registrar sus títulos. Y después, cuando estas personas terminen el SERUM, van a volver a la ciudad donde viven y van a poder seguir trabajando, ¿va a seguir atendiendo? No debieran, ¿no? Es por Pero eso, según ese proyecto. No, está referido solo a este semestre. Ya. Pero ese no es el tema, por eso digo, ese es un problema, digamos, que se suma parcial. a lo que nos ha comentado, claro, Sí. lo de las escuelas. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Lo primero es que las facultades de medicina titulen solo a quienes aprueban examen. Y por lo tanto, no hay un problema posterior, ¿no es cierto? Pero hay un segundo tema. Así como ha habido un proceso de licenciamiento de universidades orientado por SUNEDU, y hay algunas que no han pasado y no se les autoriza, también se inició un proceso de licenciamiento de facultades de medicina. Ese proceso ha sido interrumpido por la actual SUNEDU. Entonces tenemos un problema adicional. Ya, es que también hay otro retroceso. Que tenemos que calificar adecuadamente a las facultades. Entonces el licenciamiento lo que tiene que hacer es, oye, tal facultad, no cumples, disculpa. Sí, claro, es lo que debería, pero se han traído abajo también, pues, ese tema. Bueno, eso es parte de lo que tiene que resolverse a nivel del Congreso, porque es ahí donde se están produciendo retrocesos que no debieran producirse, ¿no? Doctor Ugarte, gracias por habernos acompañado esta noche. Es un problema, sin duda, y es un problema, y además que tiene un trasfondo aún más importante, ¿no? Lo que nos estaba comentando el doctor Ugarte, y es ese, ¿dónde salen los títulos? ¿Quiénes acreditan a estas universidades? A ver, todos nos enfermamos en algún momento, todos requerimos médicos en cualquier momento, así que mucha atención con este tema que no es menor.